Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos y bellos llaveros de elefantitos. Miren lo bonito que está este rosa, es muy bonito, es muy pequeñito, es precioso. Miren lo hermoso que es. Es ideal para utilizarlo en un souvenir, para regalarlo, para el nacimiento de un bebé. ¿Sí? Em, Pueden hacerse móviles, no necesita hacerse necesariamente un llavero. Miren lo bonito que están. Estos están tejidos con lana acrílica bebé, están tejidos con ganchillo de 3,5 milímetros. Hay algunos que están tejidos con ganchillo de 3 milímetros. Este está tejido con un ganchillo de 4,5 milímetros. Es un elefantito más grande, como verán. Este está tejido con un ganchillo de 3 milímetros, este amarillo, miren lo bonito que es súper pequeñito. Bueno, y este salió un poquito más grande. Si ustedes utilizan un hilado más grueso y un ganchillo más grueso, eh, van a estar teniendo elefantitos de mayor tamaño, ¿sí? Así que este está realizado con un ganchillo de 3,5 y está realizado con lana acrílica sedificada. Este está realizado con hilo de algodón, con un ganchillo de 4 milímetros, ¿sí? Así que miren lo bonito que está también. Este otro marroncito. Este está tejido también con un ganchillo de 4 milímetros, como vamos a tejer ahora. Este está tejido con lana acrílica, como vamos a tejer ahora. Es muy hermoso. Vamos a necesitar un poquito de vellón siliconado. También vamos a estar necesitando un poquito de color negro para realizarle los ojos, o dos perlitas, ojos de seguridad, lo que ustedes le quieran colocar para los ojitos. Y también lo pueden realizar con el material que a ustedes más les guste, hilado de algodón, lana acrílica, lo que ustedes tengan ganas. En este caso voy a estar utilizando, vamos a hacer un elefantito de color naranja y utilizo un ganchillo de 4 milímetros, tijeras, aguja lanera. Y voy a utilizar lana acrílica. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Si quieren hacer llaveros, necesitamos también el accesorio de llavero. Para comenzar, vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 12 puntos altos. El primer punto alto van a ser 3 cadenas. Y luego, dentro de ese anillo, vamos a realizar en total 12 puntos altos. Las 3 cadenas contarían como nuestro primer punto alto o nuestra primer vareta. Y esto hacemos hasta que completamos 12 puntos. ¿Sí? Una vez que hemos completado los 12 puntos altos, cerramos el anillo y vamos a cerrar la vuelta. ¿Vieron que están las 3 cadenas? Bueno, vamos a pasar al punto siguiente y vamos a hacer ahí un punto deslizado. Ahora volvemos a levantar 3 cadenas de altura, que serían nuestra primer vareta. En esta vuelta corresponderían hacer aumentos en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior. Estas 3 cadenas van a tener su aumento en este espacio, ¿sí? Ese aumento lo vamos a hacer cuando demos toda la vuelta y finalicemos, ¿sí? Entonces nos vamos a poner aquí y vamos a comenzar a hacer aumentos. Los aumentos son 2 varetas en el mismo punto o 2 puntos en el mismo punto, ya sean varetas, puntos bajos, medias varetas, medios puntos altos, ¿sí? En este caso serían 2 puntos que serían altos o también se llaman varetas. Esto lo explico porque siempre hay gente nueva que se está acercando al crochet y está comenzando a hacer sus primeros pasos en el tejido. Las personas que ya saben tejer seguramente que ya lo saben. Y estos aumentos los hacemos en todos los puntos. Aquí me faltaría un aumento y luego el compañero de las 3 cadenas de altura que hicimos para finalizar el aumento número 12.
Ahí lo hacemos y ahora volvemos a cerrar la vuelta luego de las 3 cadenas. En la segunda vareta, luego de las 3 cadenas, hacemos un punto deslizado. Aquí hemos finalizado el cuerpito de nuestro elefante. Ahora lo que vamos a hacer son 1, 2 y 3 cadenas de altura. Tomo la lazada, me meto en este punto que continúa y hacemos 3 varetas en ese espacio. Ahora hacemos 3 cadenas. Y en el mismo lugar donde hicimos las 3 varetas, ahí volvemos a pinchar y hacemos un punto deslizado. Esta sería una de las patitas de nuestro elefantito. Ahora, en este punto que sigue, hacemos un punto deslizado. En el siguiente otro y llegamos a hacer 4. Este sería 1, 2 puntos deslizados, 3 y 4. Ahora vamos a hacer la siguiente patita. Vamos a levantar nuevamente 3 cadenas de altura y en este espacio hacemos 3 puntos altos. Ahora 3 cadenas. Y volvemos al mismo espacio donde hicimos las 3 varetas o puntos altos y hacemos un punto deslizado. Ahora, en el siguiente punto, vamos a hacer puntos deslizados contando 5 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Ahora lo que vamos a hacer son 3 puntos, 1, 2 y 3. Aquí hemos hecho las 2 patitas y ahora vamos a hacer la colita. Vamos al segundo de esos 3 puntos que hicimos y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos al puntito que nos queda y hacemos otro punto bajo. Ahora vamos a hacer 7 puntos deslizados. Aquí levantamos las 3 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado que va a unir la colita con el cuerpo de nuestro elefante, pero también vamos a contarlo como el primer punto deslizado. ¿Sí? Tenemos que hacer 7. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer la cabecita de nuestro elefante. Dejamos un punto sin tejer, o sea, saltamos un punto y en el siguiente tomamos la lazada y hacemos en ese punto 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todos en el mismo punto. Ahora le vamos a hacer la trompa a nuestro elefante. Levantamos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La primera no se teje, vamos a la segunda y hacemos un punto deslizado. Tejemos en los 3 siguientes puntos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Nos quedarían 2 puntitos. En esos 2 puntitos que quedan vamos a hacer un aumento de puntos bajos, o sea, 2 puntos bajos en el primer puntito que tenemos y en el siguiente, que sería el último puntito que nos queda por tejer, en la trompita, hacemos 2 puntos bajos en ese mismo espacio. O sea, hacemos en los 2 puntos finales 2 aumentos.
Ahora en este punto que sigue hago un punto deslizado. Ya hemos finalizado la trompita, la cabecita de nuestro elefante, y ahora hacemos puntos deslizados hasta que nos volvemos a encontrar con la patita. Entonces, hacemos todos estos puntos que nos quedan. 1, 2, 3. Lo hacemos con punto deslizado, pero nos vamos a meter aquí, en este punto, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y sacamos hacia arriba. Lo que vamos a hacer ahora es con aguja lanera enhebrarla y llevar ese punto en el mismo espacio donde picamos con el ganchillo y llevamos para atrás. Y aquí estaría finalizado el elefantito de este lado. Lo que vamos a hacer ahora es esconder los hilos, este también, porque si nosotros cortamos el hilo esto se desarma, ¿sí? Y vamos a hacer el elefantito mirando hacia el otro lado. Para hacer el elefantito que mira hacia el otro lado, porque luego tenemos que unir las piezas, ¿sí? Y tenemos que formar el cuerpito. Volvemos a hacer un anillo mágico, levantamos 3 cadenas y volvemos a hacer lo mismo que hicimos hoy. 12 varetas y 12 aumentos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a hacer eso, ¿sí? 12 varetas. Una vez que finalizamos las 12 varetas, volvemos a cerrar el anillo y volvemos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Están las 3 cadenas de altura, pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado, volvemos a levantar 3 cadenas de altura que serían nuestra primer vareta y volvemos a hacer en cada uno de los puntos un aumento, ¿sí? Voy a hacer eso y continuamos luego con el elefantito. ¿Sí? Y esto lo hacemos toda la vuelta. Una vez que finalizamos todos los aumentos, recuerden que tenemos que hacerle el compañero a las 3 cadenas, que sería el aumento número 12, y luego cerramos, después de las 3 cadenas, con un punto deslizado para cerrar la segunda vuelta de nuestro cuerpito del elefantito, ¿sí? Ah, este no, en este punto es. Aquí hacemos un punto deslizado y aquí completamos el segundo cuerpito de nuestro elefante. Ahora vamos a empezar por la trompa. Levantamos ahora, en este caso, 8 cadenas. En el otro eran 7, en este son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ir. El primero no se teje, el segundo hacemos un punto deslizado y en los dos siguientes puntos vamos a hacer una disminución. Pasamos por el punto, tomamos hilo, pasamos por el punto, volvemos a tomar hilo, son 2 puntos, tomo lazada y cierro todo junto, ¿sí? Ahí hicimos una disminución. Entonces ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente, otro punto bajo en el siguiente punto, otro punto bajo y en el último punto que nos queda por tejer vamos a hacer un aumento. O sea, vamos a hacer 2 puntos bajos en ese punto. ¿Sí? Bien. Una vez que hemos terminado la trompita de este lado, vamos a ir directamente, este es el punto que hemos tejido con las cadenas de altura, vamos a ir al siguiente punto, ¿sí? Y vamos a hacer en este es el que tejimos con las cadenas porque hicimos el punto deslizado y es este. En este punto nos vamos a poner y vamos a hacer 7 varetas. Ahora hacemos la cabecita. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí hemos completado lo que es la cabecita
con la trompita de nuestro elefante, ¿sí? Bien, está mirando ahora para el otro lado. Entonces, el punto este que está enseguida de este abanico de 7 varetas que hicimos, lo vamos a saltar y en el siguiente empezamos a contar puntos deslizados. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora hacemos la colita. 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a la segunda, ¿sí? Y hacemos un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Serían 2 puntos bajos. Se hacen 3 cadenas, pero luego quedan 2 puntos bajos tejidos para hacer la colita. Ahora vamos a hacer puntos deslizados 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer la patita. Levanto 3 cadenas y en este espacio hago 3 varetas en ese mismo lugar. Levanto 3 cadenas, vuelvo al mismo lugar donde hice las 3 varetas, en ese mismo punto, y hago un punto deslizado. Ahora, en este punto que continúa, hago otra vez un punto deslizado, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados, 4 puntos deslizados. Volvemos a levantar 3 cadenas porque hacemos la otra patita. En este punto vamos a hacer ahora la patita de nuestro elefantito. 1, 2 y 3 puntos altos. 3 cadenas y volvemos al mismo espacio y hacemos un punto deslizado. Ahora nos vamos a deslizar todos los puntos hasta que nos encontremos con la carita del elefante. ¿Sí? Y esto, cortamos el hilo y con aguja lanera vamos a llevar este hilito hacia atrás. Ahora lo que vamos a hacer es llevar este hilo por aquí atrás y ya hemos finalizado lo que es el cuerpito del elefantito mirando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a hacer así y luego esto se va a coser de un lado y del otro, ¿sí? Entonces ya estarían los dos elefantitos hechos de los dos lados. Escondemos los hilos y ahora lo que le tenemos que hacer son las orejitas. Aquí ya hice una, tenemos que hacer otra igual a esta. Escondo los hilos y comenzamos a hacer las orejitas. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a levantar 3 cadenas de altura nuevamente. Y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora volvemos a hacer 3 cadenas y volvemos al anillo con un punto deslizado. Cortamos el hilo con este hilito, un hilito un poco largo porque con ese hilo vamos a coser la orejita al cuerpo de nuestro elefantito. Este hilo lo vamos a pasar hacia adentro y vamos a cerrar el anillo mágico. Luego vamos a hacerle unos nuditos y luego escondemos ese hilito que es el del anillo mágico por dentro de la orejita.
con la aguja lanera, ¿sí? Pasamos, celebramos el hilo y lo pasamos por aquí. Este hilo lo podemos dejar y recuerden que sí lo cortamos. De estas piezas tenemos que hacer 2. Vamos a enhebrar la aguja lanera y vamos a colocar la orejita y vamos a pasar por ese orificio que nos quedó ahí y vamos a empezar a coser con unas pequeñas puntaditas la orejita al cuerpo de nuestro elefantito. Ustedes van viendo dónde les gusta más que esté la orejita colocada, ¿sí? Bien, una vez que hemos hecho esto, ya está cosida la orejita, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con esta del otro lado. Yo voy a hacer el nudito aquí, voy a coser esta otra orejita y les muestro cómo queda y cómo le vamos a colocar el ojito que le vamos a poner. Aquí ya les he colocado los ojitos, que le pueden colocar 2 perlitas, le pueden bordar, como ustedes quieran y en el lugar que a ustedes tengan ganas de colocarle los ojitos, ¿sí? Eso es muy fácil de hacer y es elección. Yo le hice un nudito y lo coloqué como en otros videos tutoriales ya les he enseñado, así que no le quiero volver a repetir lo mismo, pero pueden utilizar una perla, una cuenta, un canutillo, lo que ustedes tengan ganas, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es tomar el color naranja y vamos a coser el elefantito uniendo las 2 piezas así. Vamos a coser y vamos a dejar un espacio para rellenarlo con un poquito de vellón siliconado. En una de las piezas utilizo el mismo hilo con que tejí el elefantito. Yo, como lo tejí con hebra doble, utilizo una sola hebra, ¿sí? Le hago un nudito y comenzamos a poner una pieza del revés, ¿sí? Del revés, quedaría la parte del frente de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es unir las partes y empezar a coser. Si ustedes tienen ganas de hacer otra cosa, lo pueden hacer. Si quieren tejerlo, lo tejen. Pero en este caso, yo voy a estar haciendo unas puntaditas. Entonces, vamos a hacer unas puntaditas por aquí, por el medio. Yo les voy a mostrar cómo lo hago yo, pero lógico que después ustedes van a buscar la manera que les resulte más cómodo hacerlo, ¿sí? Recuerden que traten de coser las 2 piezas, que estén cosidas. Hacemos como una costura en zigzag. Bueno, por lo menos esto es lo que hice yo. Y esto lo vamos haciendo a lo largo de todo el cuerpito del elefantito. ¿Sí? Vamos pasando. Bueno, cuando llegamos a la zona de la cabecita, vamos a tratar de no coser las orejas, ¿sí? Y vamos a marcar un poquito lo que es la zona de la cabecita. Bien, y luego de eso vamos a volver a subir por aquí y vamos a seguir cosiendo todo el elefantito. Y esto es lo que vamos a hacer en todo el cuerpo. Sí, recuerden que tenemos que dejarle un espacio donde está la parte de para rellenarla. Bueno, seguimos cosiendo y cuando llego a la parte de la trompa les muestro cómo hacemos. Aquí ya estoy llegando a la parte de la trompa y vamos a... La trompa no se va a rellenar, la trompa ya va a quedar y vamos haciendo puntaditas uniendo las 2 piezas, ¿sí? Las 2 trompas, que en realidad vamos a hacer una sola, vamos a unir tomando solo una hebrita de un lado y del otro y haciendo unas puntaditas. ¿Sí?
Y esto lo hacemos en toda lo que es la trompita. Bueno, yo voy a seguir cosiendo, luego cosemos acá y dejamos una abertura para rellenar. Se va a rellenar la cabecita y luego se sigue cosiendo para cerrar completamente el elefantito. Aquí le dejamos una abertura y vamos a rellenar lo que es la parte de la cabecita, la trompa y las patitas. Yo no las rellené, quedan con la costura que tienen. Solamente rellenamos bien lo que es el cuerpito y lo que es la cabecita. Aquí le colocan el relleno que ustedes quieran. Si lo quieren más relleno al elefantito lo hacen, o si le quieren poner menos relleno, iguales. Recuerden que estos elefantitos los pueden utilizar como móviles, como colgante, le pueden poner una borla. En este caso yo les hice llavero, pero se pueden hacer guirnaldas, se pueden hacer lo que ustedes tengan ganas. Luego pueden utilizar solamente un elefantito solo y utilizarlo de aplique también, ¿sí? Entonces, ahora voy a terminar de coser esto que me quedó y ya le coloco el accesorio de llavero, que lo pueden coser también con este mismo hilo, o utilizan pinzas para abrir esta argollita y colocarlo aquí para llavero. Voy a hacer eso y les muestro. Y aquí estaría finalizado este hermoso tutorial, este hermoso llavero. Miren lo bonito que está este precioso elefantito. Se pueden hacer colgantes, se pueden hacer móviles. Como ya les dije, se pueden utilizar para cuando nace un bebé. Ya que están, miren lo que son, la ternura que es lo pequeñito que es cuando se hace con un hilado un poquito más delgado y con una aguja más pequeña. Esta está hecha con 3 milímetros y este con 4 milímetros. Miren cómo cambia el tamaño. Miren este bonito que está rosa, precioso, chiquitito también. Es muy bonito, muy tierno también. Este celeste que está muy bonito. Muy, muy, muy hermosos, sí, muy tiernos. Este que es rosa, un rosa muy clarito, también está muy bonito, muy delicado. Y este, que está tejido con 4,5 milímetros, es un poquito más grande que este, ¿sí? Pero miren lo bonito que está también, es hermoso. Así que espero que les haya gustado. También estos que son de color marrón, también son muy bonitos, muy hermosos. Pueden realizarlo, como ya les dije, con el tamaño de ganchillo que lo quieran hacer. Este está tejido con hilado de algodón, tiene un poquito menos de relleno también. Así que miren lo bonito que queda también cuando está tejido con hilado de algodón. Por eso ustedes pueden utilizar el grosor de ganchillo que tengan ganas y el hilado que tengan ganas de utilizar. Espero que les haya gustado estos hermosos elefantitos que están muy bonitos. Bueno, les doy muchas gracias de corazón, gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por sus bellos y amables comentarios, gracias por tomarse su valioso tiempo, ver los videos tutoriales y también por tejerlos. Les doy muchas gracias de corazón y espero que tejan muchos de estos elefantitos y que los puedan utilizar en los que más les guste. Gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.